Uno de los mayores problemas que tenemos para escalar en nuestro viaje inmobiliario es sin duda no poder generar los ahorros necesarios para dar la entrada de nuestras futuras inversiones. Muchos de hecho querrían comprar muchos más inmuebles, pero claro, como el banco les exige un 30% de entrada para sus inversiones, la cosa se vuelve complicada a pesar de que tengamos la mejor de las intenciones. Sin embargo, para personas que tienen un importante valor patrimonial pero poca liquidez, existen principalmente tres opciones para comprar una vivienda de inversión. En primer lugar, mucha gente ya lo conoce, puedes pedir una ampliación de tu hipoteca actual y comprar al contado o no la nueva propiedad. En segundo lugar, lo que podrías hacer es hipotecar tu propiedad libre de cargas y comprar al contado o no la nueva propiedad. Y existe una tercera técnica que es mucho menos conocida, que se conoce como la doble garantía. En este vídeo te voy a explicar con ejemplos qué es exactamente y por qué puede ser muy útil para muchas personas que estén en esta situación. El concepto de doble garantía hipotecaria es bastante fácil de entender. Se trata de aportar dos inmuebles como garantía de la hipoteca en lugar de uno. Las hipotecas no son más que préstamos con una garantía hipotecaria. El valor de la propia casa es el que actúa como garantía del préstamo. Por eso la mayoría de las hipotecas financian hasta un 80% de la cantidad más baja entre el valor de compra y el valor de tasación. ¿Por qué lo hacen así? Pues porque de esa forma se aseguran que incluso ante una posible caída del precio de la vivienda podrían recuperar la inversión si tuvieran que liquidar el activo. Lo que hace la doble garantía es proporcionarte ese 20 o 30% más con el que normalmente tú tendrías que aportar fondos líquidos. Una de las claves de esto, aparte de permitirte escalar mucho, es que la deuda no tributa. Mucha gente, de hecho, en esta situación decide vender un inmueble que tiene libre de cargas con el objetivo de reinvertirlo, y esto suele ser un gran error, ya que se pagan muchos impuestos por la venta de un inmueble. Y si uno tiene el inmueble pagado y quiere extraer liquidez de él para seguir comprando, es mucho mejor hacer esta operación porque no pagas impuestos y no te deshaces de ningún activo para seguir escalando. Obviamente, como he dicho en la intro del vídeo, otra opción es simplemente hipotecar la vivienda libre de cargas y comprar otra vivienda al contado o no. Siempre y cuando compres a un buen precio y estructures la operación bien, de esta forma podrás generar más cash flow. En estos casos simplemente tienes que estudiar qué te compensa más teniendo en cuenta todos los costes. Ten en cuenta que al estar financiando el 100% de la propiedad, el tipo de interés en los casos de doble garantía hipotecaria será más alto, aunque está claro que siempre uno puede subrogar en el futuro. Para que quede esto mucho más claro, vamos a ver un ejemplo práctico. Imagina que quieres comprar una casa valorada en 200.000 euros, pero no tienes dinero ahorrado para la entrada. Podrías comprarla de la siguiente forma. Un 80% del préstamo lo cubrirá la casa que vas a comprar. Es decir, 160.000 euros en teoría estarían garantizados por la vivienda que compras, la cual, como hemos dicho, vale 200.000 euros. Para el 20% restante, que equivale a unos 40.000 euros en este caso, se garantizaría con el segundo inmueble que ya tienes pagado. Efectos prácticos, el segundo inmueble quedaría libre de cargas hipotecarias tras pagar los primeros 40.000 euros de la hipoteca. A partir de esa cantidad, la garantía recaería solo sobre la vivienda que has comprado. Para que un banco acepte la doble garantía, la vivienda tiene que cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que estar libre de cargas. Esto significa que la vivienda que vas a poner como doble garantía no puede tener una hipoteca pendiente, aunque sea de una cuantía baja. Además, aunque hayas terminado de pagarla, es necesario que hagas los trámites para cancelarla en el registro de la propiedad, ya que de lo contrario el inmueble no aparecerá como libre de cargas. El inmueble normalmente debe tener un valor mínimo, en muchos bancos es de 100.000 euros, pero no siempre. Este importe puede ser menor en algunas entidades bancarias y por eso tendrás que consultar con ellas hasta dónde o cuál es el mínimo exigido. Siempre y cuando tengas capacidad de pago, esta opción permite acelerar la compra de inmuebles, ya que no tienes que esperar meses o años para ahorrar la entrada de tu próxima inversión, y es una de las razones para dejar una vivienda pagada y libre de cargas si deseas optar por esa vía. Si compras a buen precio y alquilas la propiedad, podrías estar obteniendo cash flow sin tener que poner dinero de tu bolsillo. Si te interesa este tipo de operaciones más complejas, te recomiendo que hables con un buen broker hipotecario de confianza como el que yo tengo para que estudie tu caso y pueda ayudarte en ese sentido. Se trata de analizar todas las variables para ver si tiene sentido o no descapitalizarse, o si directamente no tienes liquidez y quieres hacerlo,
ver cuál va a ser el coste extra, hacer los números con el cash flow que puedes obtener en el futuro y determinar si tiene sentido hacer la operación ahora o esperar un poco, ahorrar más y hacer la operación de una forma tradicional. Tener éxito en este tipo de operaciones depende básicamente de dos cosas. Encontrar un buen inmueble, ya que si encuentras un buen inmueble a un precio razonable, el cash flow será bastante mejor que si lo compras muy caro, obviamente. Y por otro lado, súper importante, cómo puedas estructurar. Es decir, a cuántos años te van a permitir estructurar la operación y qué tipo de interés va a ser aplicable. ¿Por qué? Porque al final es cuestión de números y el cash flow y el coste hipotecario son los factores más importantes para determinar si la operación va a tener sentido o no. Así que ya sabes, si tienes una vivienda pagada y quieres escalar, analiza bien tu situación, calcula bien todos tus ingresos proyectados y todos los costes y si tiene sentido puede ser una forma de escalar mucho más rápido. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.